Hola, soy Hugo M. Bretón de Octopus. Te doy la bienvenida a un episodio más de Diario con mi asistente, una serie de videos donde comparto mi experiencia trabajando con asistentes y equipos virtuales. Has decidido comenzar a trabajar con un equipo, probablemente de manera virtual. ¿Cómo empezar? Ese es el tema que quiero explorar en estos siguientes videos. Y así como un viaje inicia con tu primer paso, tu colaboración con el equipo inicia con la primera tarea que asignas. Acá te comparto algunas ideas sobre el tema. Cuando comienzo a trabajar con un asistente y asigno esa primera tarea, es importante cómo la selecciono, la delego y la reviso. Eso ayuda a que definamos juntos un proceso y establece el tono de cómo vamos a trabajar. Primero, para seleccionar la tarea, cuido que me acerque a mis metas y a los temas con los que quiero que me ayude mi asistente o el equipo. Además, es posible que inicie con una tarea básica o relativamente sencilla, pero que me ayude a probar las habilidades de mi asistente. Es ideal cuando hay espacio para que ella proponga mejoras. Al delegar la tarea, doy contexto. Trato de ser claro con la tarea, cómo espero el producto final, cuándo y cuánto tiempo puede dedicarle a la tarea. Finalmente, al revisar la tarea, evalúo contra lo que acordamos y le proporciono la retroalimentación necesaria a mi asistente para mejorar nuestro proceso con el tiempo. Es complicado delegar una primera tarea, pero el consejo que te dejo hoy es que selecciones con cuidado la misma para que sea un reto, pero no difícil, que delegues con detalle y que revises para dar comentarios y mejorar con el tiempo la dinámica de trabajo que tienes con el asistente o con el equipo. Gracias por ver este video, suscríbete a nuestro canal para conocer más sobre cómo trabajar con equipos virtuales. Hasta luego.